Muy buen inicio de semana, los saludamos aquí en la UNAM Responde desde nuestras instalaciones en TV UNAM para seguirle dando seguimiento pues a esta pandemia que nos tiene desde hace ya varios meses en alerta. Sabemos que la Ciudad de México continúa en color amarillo hasta el próximo 4 de julio sin cierre de actividades y precisamente para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, el gobierno de la Ciudad de México ha firmado un convenio con Nacional Financiera por 2.700 millones de pesos en créditos. Importante apoyar a los negocios y a las personas que más lo necesitan en medio de esta crisis de salud. Y bueno, comenzamos la semana como todas aquí en la UNAM Responde con la voz del doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre los virus, los diferentes nombres y las variantes que van teniendo, hoy en particular sobre el SARS-CoV-2. Buenas tardes, Rosa. Nuestro público nos pregunta, ¿por qué existen diferentes nombres para los virus y sus variantes? Bueno, recordemos que todos los virus van mutando cuando se reproducen y esas mutaciones hacen que se generen nuevos virus que son ligeramente diferentes al original. Estos virus nuevos se les conoce como variantes del virus y hay muchos. Las variantes de los virus se han clasificado y nombrado siguiendo clasificaciones de tipo genético, las cuales son muy útiles para la investigación científica y le proporciona a los científicos información relevante sobre la naturaleza y origen del virus. Sin embargo, estos nombres resultan confusos para el público en general. Por tanto, recientemente la Organización Mundial de la Salud renombró y propuso un sistema de clasificación diferente para las variantes de los virus, y así se les ha dado nombres del alfabeto griego. Tenemos las variantes de interés, que son virus que tienen mutaciones que los hacen diferentes y son potencialmente peligrosos. Y las variantes de preocupación, variants of concern en inglés, que son aquellas que ya se demostró tienen mayor potencial de infección y de transmisión. Así, en la nueva clasificación, las variantes alfa, beta, gamma y delta son las variantes de preocupación, y las variables de interés son epsilon, zeta, eta, teta, iota y kappa. Con estos nombres se evitará confusión y se podrá seguir exactamente de qué virus se habla, de qué variantes del virus en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se prevé la infección con cualquiera de estas variantes? De la misma manera que el virus original. Lo mejor es seguir todas las recomendaciones de higiene y distancia para prevenir las infecciones. No baje la guardia, cuídese mucho. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Efectivamente, la recomendación sigue siendo cuidarnos y bueno, este cambio de nomenclatura se dio justamente para intentar ser menos discriminatorios con el origen donde se estaban dando a conocer estas variantes que pueden resultar más contagiosas. Y bueno, ya están aquí las vacaciones de verano. Vamos con nuestra entrevista de hoy y a pesar de todas las restricciones que siguen existiendo para no viajar, para seguirnos cuidando, pues hay personas que ya están preparando maletas con el objetivo de distraerse, de salir algunos días ahora en este periodo vacacional, pero es importante saber cuáles son las alternativas que tenemos, qué debemos seguir haciendo para cuidarnos, qué decir de las vacunas y cuáles son los servicios que ofrece la Clínica del Viajero de nuestra universidad. Y quién mejor que el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de esta Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM y médico certificado en Medicina del Viajero, para hablarnos de todos estos temas. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. ¿Qué tal? Mucho gusto a ti, Rosa. Saludos al auditorio. Para mí es un placer estar compartiendo este espacio para poder brindar la información a todos los viajeros que pues ya cuentan con itinerarios y están planeando sus siguientes movilizaciones hacia el interior o a nivel internacional, con la finalidad pues que lo hagan de manera segura, ordenada, ¿no?, ante esta pandemia de COVID-19 y con todas las estrategias contemplando pues todas estas aristas que ha venido desarrollando la industria del turismo para poder movilizarse dentro de un entorno de crisis sanitaria. Que no se nos olvide que la pandemia todavía continúa
y no ha desaparecido, ni siquiera ha disminuido su intensidad en varias regiones del mundo, incluyendo algunos estados de la República Mexicana. Exactamente, parece la pregunta de los 64,000 porque pues bueno, después de muchísimos meses en encierro, en confinamiento, pues la necesidad, las ganas de salir a distraerse, también lo hemos hablado en otros momentos por cuestiones de salud mental, pues están ahí presentes, al mismo tiempo que pues las restricciones continúan. ¿Cuál es la postura, doctor? Ya nos lo decías, esta forma de viajar de forma segura, ¿cuáles son las expectativas para este periodo vacacional y cuáles son estas opciones, recomendaciones que ofrece en términos generales una clínica del viajero que busca o se piensa precisamente en la prevención? Pues mira, la primera expectativa que nosotros tenemos es que los viajeros aumenten su interés por desarrollar una conciencia de medicina preventiva antes de viajar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si antes de la pandemia solamente 1 de cada 10 viajeros internacionales llevaba a cabo este tipo de actividad proactiva, por así decirlo, de buscar información de salud antes de su viaje, pues ahora lo hagan más, 9 de cada 10, 10 de cada 10 ante pues esta crisis que estamos viviendo y ante esta situación de urgencia sanitaria. La segunda expectativa que nosotros tenemos es que tomen en cuenta la situación del destino a donde vamos a estar pensando viajar, la situación epidemiológica, la situación sanitaria, para verificar si es necesario o indispensable viajar hacia ese destino, o mejor lo hacemos hacia una región en donde haya menor cantidad de casos, menor cantidad de transmisión o contagios. Y tal es el sentido de esta urgencia en revisar y verificar este tipo de itinerarios con una semana o incluso un par de días antes de movilizarnos, ya que por lo menos en nuestro estado, en nuestro país, en México, en la República Mexicana, pues tenemos ciertos estados que han sido siempre característicos de recibir turismo, tanto internacional como nacional, que en estos momentos están viviendo una crisis sanitaria sin precedentes. Básicamente estamos hablando de los estados de Baja California Sur, de Quintana Roo, por ejemplo, de Yucatán, en donde están viviendo ahorita su máxima intensidad de la pandemia. Ya superaron la segunda ola, esta tercera ola de contagios ya superó a la segunda y a la primera. Entonces debemos de ser precavidos y preferir otro tipo de destinos ante un semáforo amarillo, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues destinos que corresponden a este nivel de recomendación de semáforo, que es destinos dentro de nuestra misma región, dentro de la región centro de nuestro país, no tan alejados, porque podemos aumentar nuestro riesgo al estarnos movilizando, y así también otro tipo de destinos a nivel internacional que están viendo este tipo de terceras olas en incremento, como es el caso del Reino Unido, o incluso que seguramente en las siguientes semanas se aumentarán y se intensificarán las restricciones de viaje en Europa por la variante Delta, que pues es una variante nueva y que se ha visto históricamente en estos últimos meses de la pandemia, que ante una nueva variante con una transmisión intensa, pues normalmente la región europea comienza a implementar restricciones y comienza a cerrar fronteras para hacer frente a este tipo de variantes. Doctor, son dos realidades distintas pensando en el turismo que se hace dentro del país y aquel que se hace fuera de nuestras fronteras. Pero de entrada, pues hay algunas recomendaciones que deben seguirse al poner un pie en el aeropuerto o en los aeropuertos de nuestro país. ¿Cuáles serían desde tu experiencia, desde tu conocimiento con respecto a toda esta movilidad que se da en estos espacios, las recomendaciones a seguir en los aeropuertos de la Ciudad de México y de todos los del país? Bueno, pues en primer lugar, las recomendaciones incluso comienzan antes de acudir a un aeropuerto internacional o a un aeropuerto nacional. Las recomendaciones en este sentido es tener preparados tanto un seguro de gastos médicos que incluya cobertura COVID, esto es muy importante durante este tiempo de pandemia, pero también con cobertura nacional y con cobertura internacional, ¿no? Porque pensamos que nosotros tenemos ya garantizado el acceso a la salud cuando viajamos hacia el interior de la República, pero pues no es así. Tenemos que tener un seguro de viaje que nos dé esta cobertura. Eso es muy importante. La segunda recomendación es para aquellos que viajan de manera internacional,
pues que verifiquen 2 a 3 días antes de hacer su vuelo en el sitio web oficial de la IATA Travel Center, este mapa interactivo de Thematic, verifiquen las recomendaciones, las restricciones sanitarias que deben de contemplar, porque cambian diariamente, cambian constantemente, entonces de un día para otro pueden implementarse nuevas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que verifiquen si requieren pruebas de PCR o pruebas rápidas de antígeno y con qué tiempo de anticipación antes de su vuelo se las deben de tomar. Para esto, bueno, la Clínica del Viajero, por lo menos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tiene ubicado una unidad de toma de muestra al lado del Hotel Camino Real, en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional, para poder cumplir y verificar todo este tipo de requerimientos, y se puede contactar a ella a través del sitio web de la clínica de viajero.unam.mx. Y en tercer lugar, pues están los sitios de alto riesgo. ¿Qué sitios de alto riesgo hay en un aeropuerto de alto riesgo de contagio? Pues normalmente los sitios que son concurrentes para todos. ¿Esto qué quiere decir? Baños públicos. Este es uno de los sitios más que concentra una mayor contaminación de partículas virales, tanto dentro de las instalaciones aeroportuarias en cualquier parte del mundo, como dentro de las cabinas de avión, en los baños públicos de las cabinas de avión también. Entonces, vemos este patrón de que los viajeros tienden a retirarse el cubreboca cuando entran al baño en los sanitarios, y esto no debe de ser, porque eso aumentaría su riesgo de contaminar o de inspirar partículas virales. Si es que estamos utilizando un cubreboca KN95, bueno, esto nos va a ayudar a filtrar este tipo de partículas virales. Entonces, y por ejemplo, otra zona de alto riesgo es los lugares de comida en los que están cerrados, que tienen poca ventilación, o incluso comer dentro de una cabina de avión. También hemos notado este patrón de que los viajeros se sienten un poco más seguros dentro de una cabina de avión, y entonces comienzan a relajar estas medidas, lo cual no debe de ser. Debemos de ser más estrictos dentro de un ambiente cerrado, sobre todo al abordar o al desembarcar un vuelo, porque la ventilación, el flujo laminar, pues no está completamente asegurado en estos periodos del desembarque o del abordaje. Y pues cuando nosotros comemos, pues nos tenemos que retirar el cubreboca, y ahí que no podemos estar más de 2 personas en una misma fila, pues consumiendo alimentos o bebidas, porque podemos aumentar nuestro riesgo de contagio. Exactamente, importantísimo lo que estás diciendo, doctor. No debemos olvidar que los virus están en la saliva, y bueno, la saliva puede permanecer en el aire, entonces es importante usar el cubrebocas en todo momento, principalmente en espacios cerrados. Doctor, también tocaste un tema importantísimo, que es el de las pruebas. Sabemos que para viajar a distintos países se requiere presentar una prueba, ya sea de antígenos o de PCR, y bueno, estas unidades se han multiplicado en los aeropuertos del país, si vas a salir principalmente, insisto, a lugares fuera de nuestro territorio. Pero también se han dado casos que pues estas pruebas son dudosas, digamos, no son muy confiables. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos dar a los viajeros para acudir a un laboratorio, a una unidad confiable? ¿Cuáles son los requisitos que deben ellos considerar para acudir a hacer una prueba y estar seguros de que el resultado pues es confiable y efectivo? Bueno, aquí yo te diría que los viajeros están muy dados a buscar lo más barato, con la menor inversión de energía, ¿no? Esto quiere decir lo más cerca a su lugar de residencia temporal, en el caso de que sean viajeros extranjeros que van a regresar a su país, o a su residencia permanente, en el caso de que sean mexicanos viviendo en nuestro país y que vayan a viajar al extranjero. Entonces, en ese sentido es correcto, está bien, pero lo que no está bien es que sacrifiquemos esta cercanía o este costo a bajo costo por la calidad y los tiempos en los cuales nos aseguran el resultado. Entonces, la primera recomendación que debemos seguir es que busquemos un servicio profesional con un gran prestigio a lo largo de los años, y no solamente laboratorios o lugares como farmacias en donde pues de manera amateur ya se están comenzando a tomar estas muestras. Y me refiero a amateur porque pues no tienen de experiencia histórica a lo largo del tiempo para gestionar resultados de laboratorio, o incluso el personal debidamente capacitado o en continua educación
médica, de aseguramiento de calidad. Entonces, los viajeros debemos de contemplar esto, asegurar que el servicio que se nos esté brindando sea profesional, sea con el menor riesgo sanitario posible y, bueno, obviamente que sea respaldado por una institución seria. ¿Por qué? Porque muchos países a lo largo del mundo están solicitando certificados de pruebas, tanto rápidas de antígeno, pero sobre todo de pruebas PCR, verificados por alguna autoridad a nivel internacional y no solamente local. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no solamente basta con que lo verifique un laboratorio con prestigio nacional, sino que también esté avalado o verificado por alguna autoridad internacional como es la IATA, como es el World Economic Forum, como es la Unión Europea, y entonces comienzan a surgir estas plataformas de verificación como el IATA Travel Pass, que ya lo hemos escuchado, el Common Pass por parte del World Economic Forum, el Green Pass por parte de la Unión Europea, que ahora ya se llama distinto, ya se le ha aplicado otro nombre, y Verifly, por ejemplo, en el caso de Asia, en toda Asia es más permeable este sistema de verificación. Entonces, hay alrededor de un par de docenas de plataformas que pueden comenzar a verificar este tipo de resultados. Entonces, la experiencia que hemos tenido a lo largo desde abril del año pasado, 2020, hasta pues estos momentos, en el Centro de Diagnóstico COVID que opera la Clínica del Viajero frente a la Terminal 1, es que pues debemos de adherirnos a todos estos protocolos interoperables, debemos de ser interoperables, no solamente casarnos con una plataforma para poder de cubrir todas las solicitudes de verificación que cada aerolínea está implementando, cada país. Entonces, pues la recomendación también en ese sentido, pues sería que busquen primero esta orientación en la Clínica del Viajero Aeronaut, que es pues un referente nacional, es una autoridad nacional y regional en materia de medicina del viajero y sobre todo para cumplir este tipo de requerimientos antes de aventurarse a pues acudir a alguno de estos centros de toma de muestra cercanos al domicilio para ver si es correcta el procedimiento, para ver si es correcto el tiempo antes de anticipación con el cual se la van a tomar, porque pues esto también está haciendo que muchos viajeros pierdan sus vuelos o tengan que retrasarlos o tengan que hacer adecuaciones. Entonces esta pues no es una buena experiencia de viaje. Doctor, y además recuerdo que al principio de la pandemia, cuando se hacían pruebas solamente en algunos lugares, todos estos laboratorios debían tener una certificación que la podíamos ver al entrar a los sitios de cada uno de estos laboratorios y decía si tenían la certificación o no. ¿Esto sigue siendo así? Pues realmente debemos de verificar o debemos de solicitar pues estos anuncios, estas verificaciones por parte de las autoridades sanitarias. Por ejemplo, debemos de ver que los establecimientos en donde se toman las muestras cuenten con esta verificación por parte de la COFEPRIS, cuenten con una verificación adicional por parte de la autoridad sanitaria local. En el caso de la Ciudad de México, pues será la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. En el caso de otro estado de la República, pues ya será la autoridad local sanitaria por parte del estado. Y, por ejemplo, tenemos también esta posibilidad de solicitar si está verificado por alguna entidad internacional, como IATA Travel Pass o Common Pass u otro tipo de verificadores. Entonces, sí nos pueden emitir un resultado bilingüe, ¿no? Porque esto también es parte de los pues, lineamientos a nivel internacional en el caso de las pruebas rápidas y que nos garanticen el tiempo de entrega, porque hay algunas unidades de toma de muestra que garantizan un precio bajo, pero te dan un margen muy amplio de entrega de resultados y esto no les sirve a los viajeros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nos vamos por el tiempo, el margen inferior de la entrega, o sea, dicen, pues yo te lo tengo de 48 a 72 horas o 96 horas, pero ellos no contemplan las 96 horas. Nos quedamos con el 48 horas. Claro. Entonces hay que tener cuidado. Doctor, nos queda poco tiempo para terminar la entrevista y hay un tema que no podemos dejar fuera, que es el de las vacunas. Al principio de esta pandemia, pues prácticamente la movilidad estaba parada. Sabemos que fue un gran problema en términos de economía, en términos de turismo, porque pues las vacunas no existían. Hoy, al menos en nuestro país, se han aplicado alrededor de 40 millones de dosis y esto parece dar como un ambiente de confianza, de certidumbre para poder trasladarnos. ¿Qué significa en términos de turismo y de movilidad la cantidad de vacunas que están aplicadas y cómo pueden ser aprovechadas para movernos incluso fuera de nuestro territorio?
En términos de movilidad, yo mencionaría que hay que tener precaución porque la movilidad hace obviamente que se incremente el número de contagios, pero la movilidad también nos brinda esta seguridad si nosotros llegamos a una comunidad con un alto porcentaje de personas vacunadas. Pero realmente alrededor del mundo existen muy pocas comunidades que hayan vacunado a más del 80% de su población. Entonces yo pediría a todos los viajeros internacionales o nacionales que sean muy precavidos, que no se confíen, todavía no estamos en las condiciones como para pensar que la inmunidad de rebaño de grupo va a ser protectora y que nos va a beneficiar en el sentido de disminuir la cadena de contagios o la intensidad en la epidemia local de cada uno de los destinos hacia donde nos estamos desplazando. Si estamos pensando en desplazarnos al interior de la República, en todos los estados de la República Mexicana, bueno, yo les pediría que tuviéramos una precaución importante porque no supera el 20% de los mexicanos vacunados en algunos estados, excepto Baja California, que ya está en otra situación de inmunidad de rebaño. En el resto del mundo, bueno, pues muy pocos países, como por ejemplo pueden ser Estados Unidos o Israel, por ejemplo, si estamos pensando viajar a Asia Meridional, pues tuvieran este tipo de inmunidades de rebaño a su favor. Pero sí hay que tener precaución porque recordemos que cuando nosotros nos movemos o interactuamos socialmente en una comunidad con bajos tasas de vacunación, es más probable que nos afecten a nosotros si estamos vacunados y nos puedan llegar a contagiar y podemos desarrollar casos leves o moderados de enfermedad de COVID. Las vacunas han demostrado ser muy efectivas, prácticamente cercanas al 100% para evitar las muertes o los casos complicados de COVID. Entonces, justamente ahorita se están enfocando las campañas de vacunación a disminuir la mortalidad, disminuir la hospitalización a nivel mundial en los grupos más vulnerables. Todavía va a faltar, por lo menos de aquí al 2022, para que nosotros podamos considerar esta inmunidad de grupo de rebaño a nuestro favor. Por el momento, pues debemos de seguir, estemos o no vacunados, con las medidas que han demostrado ser efectivas a lo largo de esta pandemia, como el uso de cubreboca, disminuir el aforo de los lugares, preferir los lugares abiertos y pues evitar estar en donde no se presenten estas medidas o no se propicien estas medidas, porque pues este es un lugar de alto contagio o alto riesgo que no nos beneficia a nadie. Pues sí, exactamente. Parece muchísima información, pero quizá con lo que debemos quedarnos es que pues la emergencia, la pandemia sigue latente, debemos seguir actuando con responsabilidad y si estamos pensando en salir de nuestros lugares de origen, pues acudir a estas instancias que ofrecen todo tipo de información y de prevención, como la Clínica del Viajero. Todos los detalles en clinicadeviajero.unam.mx. Doctor Jorge Baruch Díaz, responsable de esta clínica preventiva y también médico certificado. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos, por esta información. Seguramente estaremos en contacto en semanas posteriores a las vacaciones para ver cómo se van moviendo estas alternativas y cómo se van moviendo estas certificaciones también a nivel nacional e internacional. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti, Rosa, saludos al auditorio y bonito día. Hasta muchas luego. Gracias, doctora. Sí, así son bonitos días, aunque estén lluviosos y nublados. Hay gente a la que nos gusta que estén así estas temporadas y también hay a las otras que están pensando pues en salir de su lugar de origen, siempre con precaución. Y bueno, tenemos como todos los lunes a Anel Pérez en Si Leo No Me Encierro, quien esta tarde nos habla de la colaboración entre la Filmoteca de la UNAM y la Cátedra José Emilio Pacheco. Vamos a ver de qué se trata. Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Hoy quiero platicarles sobre el ciclo Hola Alemania, Narrativas de la Migración. Esto lo hemos organizado desde la Cátedra José Emilio Pacheco, con la Filmoteca de la UNAM y con la UNAM Alemania. Todo en conjunto con Enrique G. de la G., escritor mexicano radicado en ese país y autor de un libro que ha sido como todo un fenómeno en el éxito de ventas. Me refiero a Hola Alemania. Se trata de un libro de género híbrido. Por un lado, es una especie de guía de supervivencia escrita para mexicanos que viven o que quieren vivir en Alemania y ofrece también una lectura de la sociedad alemana actual. Colaboran 20 autores invitados que cuentan desde su perspectiva personal su historia de migración en Alemania.
Y bueno, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues aunque Estados Unidos evidentemente es el primer destino de la migración mexicana, Alemania se convirtió en 2019 en el cuarto destino para esta migración mexicana. En términos porcentuales, la diáspora mexicana es la más grande del mundo, alrededor del 11% de los mexicanos viven en el extranjero, y también es la segunda en volumen, alrededor de 12 millones de mexicanos. Como parte de este proyecto, les invito este próximo 30 de junio a que sigan la conversación entre el autor de Hola Alemania, Enrique G. de la G, con Jorge Ramírez Suárez, director de la película Guten Tag Ramón, un film entrañable que narra la historia de un joven, Ramón, que emigra a Alemania. Después de poder ver la película, podemos seguir también la conversación con el público de manera interactiva, y se ha invitado también a expertas e expertos en interculturalidad, derechos humanos, así como a guionistas, académicos y migrantes de México en Alemania. Así que hay que inscribirse en la página de la Cátedra Pacheco, y nos vemos el próximo lunes aquí. Si leo, no me encierro. Pues estos temas que pueden investigarse y a los que podemos acudir desde muy distintas perspectivas. Y con estas recomendaciones terminamos un programa más de la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen, y recuerden que lo seguimos leyendo a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en nuestra pantalla. Y recuerden también que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.